días y bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te vengo a hablar de una de las aplicaciones, en mi parecer, más interesantes de la suite de Zoho, y es la aplicación de Zoho Sales IQ. Y como te había comentado, pues Zoho Sales IQ para mí es una de las aplicaciones más interesantes que tiene la suite de Zoho One. ¿Por qué? Porque dentro de Zoho Sales IQ podemos hacer muchísimas cosas. En este video yo simplemente te voy a mostrar un overview de todas las cosas que podemos gestionar con esta aplicación, ¿vale? Sobre todo para que tomes en cuenta hasta dónde es capaz de llegar la aplicación, de tal manera que tú veas si efectivamente pues te interesa tenerla dentro de tu página web, que para mí es una de las aplicaciones que 100% todas las compañías deberían de tener. Ahora tú me dirás, ¿pero por qué? Pues por diferentes razones. Uno, puedes generar chat en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando estés dentro de tu página web, ¿vale? O las personas que estén dentro de tu página web, si tienen alguna duda, pueden, pues, utilizar ese chat que tú tienes allí, el cual, pues, por un lado, las personas denotan mucha más comunicación fluida cuando tenemos un chat, o que, por ejemplo, cuando tenemos una información simplemente puesta aquí, o tenemos algo en formulario, que ojo, no estoy en contra de los formularios, ni muchísimo menos, pero es cierto que la sensación de rapidez es mucho más efectiva cuando tenemos un chat en vivo. Entonces ustedes me dirán, pero tal vez la gente o los usuarios o los agentes, en este caso, no estén todo el día dentro de la herramienta para ver si pueden responder o no los mensajes. Pues esta es otra cosa que también resuelve Zoho Sales IQ con chatbot. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros lo que haríamos sería básicamente preguntas frecuentes, el cual podrían ser directamente respondidas en base a las preguntas. Es decir, cuando una persona entre a tu página web, tú puedes ir configurando todas las preguntas que puedan ir haciendo en preguntas más frecuentes, ¿vale? Y una vez que ya tengamos estas preguntas totalmente resueltas, ya ahí sí que se podría pasar el mando a un agente. ¿Por qué? Porque el lead ya estaría mucho más cualificado, ¿vale? Otra cosa también súper interesante que tenemos es que nosotros también podríamos gestionar de forma muy rápida y sencilla, si evidentemente así lo queremos, lo que sería tanto las llamadas como una videollamada, ¿vale? Todo esto tal cual como lo estás escuchando dentro del propio chat que tengas embebido en la web. ¿Esto con qué nos facilita? Uno, la rapidez, lo que había dicho, la optimización del tiempo de los usuarios, es decir, que denoten que tu compañía, pues, les interesa tener ese servicio al cliente por excelencia, responder todas sus dudas, o bien por el chatbot, o bien responder todas sus dudas de forma inmediata con una llamada o con un video call, ¿vale? Pues asimismo nosotros también podríamos gestionar lo que sería esa mensajería instantánea con diferentes canales, no solamente con el chat, sino también, por ejemplo, podríamos integrar diferentes herramientas que son, por ejemplo, diferentes canales, como lo pueden ser Instagram, como lo puede ser Telegram, como acaban de agregar la nueva de Line, que normalmente en España no se utiliza mucho, pero pues se las comento también para que lo sepan, ¿vale? Entonces son muchísimos canales los que están todos totalmente integrados dentro de tu página web. Es decir, no vas a perder ningún tipo de comunicación. Es sumamente interesante tener absolutamente todos los canales conectados dentro de tu página web. Entonces, bueno, sin más dilación, yo les voy a mostrar un poco cómo se ve la página de Zoho Sales IQ, ¿vale? Y ya nos vamos a ir directamente a lo que sería la página. Como ven, nosotras, esta es nuestra página de mileniasconsulting.es, que los invito a que nos visiten, ¿vale? Y si ven aquí, ya tenemos directamente lo que sería este chat, donde aquí ya dice, ¿tienes dudas? Pues hablemos. Aquí pues, simplemente podría gestionar una llamada si quisiera, podría abrir un chat o podría mirar cuáles son los artículos que nosotros tenemos, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo quiero gestionar un chat, básicamente aquí yo pondría mi nombre, ¿vale? Que esto también, una de las cosas súper interesantes que ya las veremos es la integración que tiene Zoho Sales IQ con otras aplicaciones de Zoho, para no perder ningún dato, ¿vale? Entonces, yo me voy a meter aquí, voy a poner, por ejemplo, mis datos, voy a poner un teléfono, ¿vale? Y voy a seleccionar un departamento con el cual yo quisiera hablar, ¿vale? Voy a hablar, por ejemplo, con el departamento de Milenias Consulting. Voy a poner aquí que esto es un test de vídeo de YouTube, por supuesto, para que ninguna de las chicas me llame y sepa que soy yo, ¿vale? Entonces aquí directamente lo que hacemos es mandar nuestro mensaje. Es decir, aquí básicamente nosotros no tenemos un chat en vivo, sino que lo que tenemos básicamente es un
formulario que da la sensación de chat, ¿vale? Entonces, es decir, una vez que las chicas vean esto, automáticamente nos van a llamar porque esto también está integrado. Esta es una de las cosas que te voy a hablar más adelante, con qué aplicaciones se puede integrar, ¿vale? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, nosotros también podemos ver aquí? Que aquí les estoy mostrando básicamente lo que nosotros tenemos en Millennials Consulting, ¿vale? Porque, como ven, nosotros tenemos el chat web en absolutamente todas las páginas, ¿vale? Hay páginas en las que tenemos el mismo chat web, pero hay otras páginas, ¿vale? En las que nosotros, en base a la página en la que estemos específicamente, pues podría saltarnos un pop-up o otro de chat, ¿vale? Entonces, pues nada, dicho esto, vámonos ya a la página de Soho Sales IQ, ¿vale? Esta es la página de Soho Sales IQ. Esto es un poco la configuración, ¿vale? Y aquí está la vista general, es decir, tú cuando entres a chat, a Soho Sales IQ, lo primero que vas a ver es esto. Esto básicamente lo que nos muestra es cuántos visitantes hay conectados, ¿vale? Recordar que nosotros siempre hacemos todos los vídeos con información ficticia, sobre todo para guardar los datos tanto de la compañía como de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, en este caso, esta es una página totalmente ficticia, el cual aquí, si hubiesen visitantes, pues nos dijera en vivo qué visitantes son, la IP de estos visitantes y de qué página nos visitan, ¿vale? Asimismo también, pues se irían marcando, estas rayas básicamente son por ir determinando cuánto tiempo se queda dentro de nuestra web, ¿vale? Recordar también que a nivel SEO, mientras más tiempo permanezca un usuario dentro de la web, pues más posicionamiento tiene dentro de lo que sería nuestro posicionamiento SEO en Google, ¿vale? Entonces, aquí básicamente nos daría a todas las personas que están conectadas en la web, aquí tendríamos nuestros chats, el cual aquí habría un chat activo, es decir, si alguien nos estaría escribiendo, estarían aquí estarían todos los chats que se han perdido, es decir, que han escrito y que nunca nadie les ha respondido, y aquí tendríamos básicamente todos los chats cerrados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto, como vemos, obviamente datos, como les había dicho anteriormente, datos totalmente ficticios. Aquí tendríamos la información de la persona que nos ha escrito en el chat, como el nombre, la ubicación, que esto sí lo saca totalmente automático, ¿vale? Así como el tipo, la fuente, es decir, de dónde ha venido, que eso también es súper interesante nosotros para saber de dónde están viniendo nuestros usuarios, y la dirección IP, ¿vale? Sobre todo también para saber, me voy a meter en la página que tenemos configurada, ¿vale? Aquí voy a convertir los datos de bienvenida y fijaros que me metí en la página y aquí ya me aparece lo de SenseIQ. Aquí, por ejemplo, ya nos está hablando directamente si tengo alguna pregunta, si tengo alguna ayuda con una compra, si quiero probar una llamada, ¿vale? Si tengo alguna pregunta, aquí ya cómo desea ser tratado, ¿vale? Entonces yo digo que deseo ser tratada como Jess, por ejemplo, ¿vale? Aquí ya me está empezando a pedir datos para cualificar. Entonces yo, por ejemplo, pongo estos datos, ¿vale? Y aquí ya me dice, ¿me puedes decir un email? Aquí ya me está empezando a pedir datos. Y fijaros que es totalmente de forma automática. Entonces, yo me meto acá, meto mis datos. Entonces, solicitud laboral, solicitud, por ejemplo, yo voy a poner esta, hacer clic en aceptar. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo básicamente este chatbot? Porque esto es un chatbot, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que está diciendo es, ok, ya yo te he captado tus datos y todos estos datos me tienes que aceptar los términos y condiciones para poder proseguir. A mí me está llamando ahora mismo y aquí, dentro de esto, aquí tengo una llamada que va a ser transferida. Fijaros, aquí acabo de hacer algo en vivo y en directo, tal cual. Aquí teníamos una persona que se acaba de meter dentro de nuestra web, ¿vale? Que soy yo, ¿vale? Que estoy en España, que llevo 1 minuto 26 segundos dentro de la página web, ¿vale? Aquí vemos el chat, tal cual como les decía, que tenemos activo en este momento, ¿vale? Y el chat que estamos gestionando. Aquí tenemos directamente el día y la hora en la que estoy haciendo este vídeo y en la que estoy metida dentro de la página, dónde inicié o en qué página exacta inicié lo que sería o sea, en qué página me metí directamente, donde inicié la página de aterrizaje, que es en donde estuve y en qué página me encuentro actualmente, ¿vale? A medida que yo, por supuesto, me vaya moviendo de página, yo, por ejemplo, voy a meterme aquí, ¿vale? Ya directamente, ¿ok? Me va a ir esto, se va a ir gestionando. Es decir, fíjense, automáticamente me está diciendo en qué página ahora mismo estoy. Esto es totalmente en vivo, ¿vale?
Entonces, aquí fijaros que también tenemos de dónde me he metido, si tengo alguna pregunta o no, la actividad en la que estoy actualmente, ¿vale? Y esto es algo a lo que quería llegar, ¿ok? Fíjense que aquí tengo diferentes integraciones, ¿vale? Aquí nosotros también lo que hemos hecho en este momento es, por un lado, mirar la vista en vivo, es decir, saber cuántas personas han entrado a nuestra web, quiénes están actualmente aquí, captamos directamente sus diferentes datos, ¿vale? Si nos escribe, pues ya tendríamos su correo electrónico, su nombre, su teléfono, ¿vale? Y aceptaría los términos y condiciones para nosotros poder albergar esta información directamente dentro, en este caso, de nuestro CRM, ¿vale? Y luego aquí mismo también nos daría absolutamente toda la información en vivo, ¿ok? Y, por supuesto, lo que les había dicho anteriormente, nuestro CRM. Esta persona ya entraría automáticamente dentro de las integraciones que tiene Soho Sales IQ con el CRM. Como pueden ver aquí, tenemos 3 integraciones súper interesantes que tiene Soho Sales IQ. Una de ellas, por supuesto, es Soho CRM. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que hay una persona que actualmente está metida dentro de nuestra página web en oro, por ejemplo, en esta página que tenemos nosotros de forma ficticia, está metida en cadenas de oro y quiere, por ejemplo, pedir algún tipo de información o está interesado, ¿vale? Aquí nosotros, por un lado, sabemos que se ha metido en nuestra web. Luego tenemos sus datos y ha aceptado los términos y condiciones, ¿vale? Y aquí pueden pasar muchas cosas. Aquí puede ser que directamente se lo pongamos a un comercial para que le llame y le diga si tiene alguna duda, si quiere que le resolvamos cualquier inconveniente que tenga o cualquier gestión, ¿vale? Incluso también podríamos, con la integración de Soho Campaigns, empezar a mandarle campañas en base a la página en la que él ha estado, ¿vale? Y entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es, por un lado, es el nurturing en Campaigns, ir mandándole campañas de lo que ha visto en nuestra web y asimismo también una gestión comercial con el CRM, ¿vale? También tendríamos pues la integración con Soho Desk, en donde en este caso abriríamos un ticket asociado con esta persona si hubiese, ¿vale? Entonces tendríamos de las 3 patas más importantes, que sería comercial, marketing y postventa, ¿vale? Estaría totalmente integrada con esta herramienta. Entonces, si aquí yo, por ejemplo, desde el usuario le pongo hola, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que aquí, en esta página, he visto que aquí me ha hablado el agente. Entonces, esto es totalmente en vivo. Incluso voy a usar el micrófono, ¿vale? Porque yo aquí estaría mandando un audio y el cliente podría mandar directamente un audio, ¿vale? A el usuario. Entonces, aquí lo detendríamos, lo enviaríamos y pues directamente me llegaría a mí, ¿vale? Esta nota de voz. Absolutamente toda esta información quedaría guardada y gestionada dentro del dato de este lead, ¿vale? Porque evidentemente esta persona ha entrado a nuestra web, pues va a entrar en un principio como lead. Depende, como siempre, nosotros tengamos configurado nuestro CRM y, por supuesto, nuestro flujo de trabajo. Aquí simplemente en este vídeo les estoy mostrando todo lo que es capaz de hacer esta herramienta. Entonces, aquí hemos captado datos, hemos respondido a el vídeo, hemos visto lo que es capaz de hacer este chatbot, ¿vale? Aquí vemos todos los visitantes, aquí vemos, por ejemplo, si anteriormente han entrado clientes potenciales, es decir, leads, ¿vale? Así como si han entrado contactos, es decir, personas que ya nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos que han vuelto a entrar a nuestra página web, ¿vale? Recordar que aquí tenemos 2 gestiones súper importantes. Una es el tema de los leads, que son clientes potenciales que probablemente hayan visitado nuestra web por primera vez y nosotros estamos captando sus datos, así como nuestros clientes, ¿vale? Y es sumamente importante saber que nuestros clientes han visitado nuestra página web porque, lo que siempre les digo en casi todos los vídeos, es mucho más difícil conseguir un nuevo cliente que mantener y fidelizar el que tenemos. Entonces, si vemos que nuestro cliente ha entrado a nuestra web en una página específica porque quiere algo, pues aquí lo suyo es que el comercial le llame, le diga qué tal, cómo vas, qué necesitas. En este caso, por ejemplo, en el caso que tenemos de ejemplo de cadenas y collares, cómo te ha ido con las cadenas que nos compraste, o cómo qué tal te ha parecido la calidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, mantener al cliente totalmente vivo, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí, si ven, son absolutamente todos los contactos, es decir, que en principio son clientes, ¿vale? En el cual aquí tenemos absolutamente todos sus datos. Recordar, como he dicho anteriormente, todos estos datos son efectivamente datos totalmente ficticios. Aquí tendríamos la conversación en caso
de que hubiésemos tenido las llamadas, en caso de que se lo hubiésemos tenido llamadas, y por supuesto las actividades. Es decir, aquí nosotros tendríamos todo lo que nosotros hemos dedicado a este contacto, ¿vale? Aquí, por supuesto, también tendríamos algo súper importante que es la inteligencia de negocio. Es decir, aquí la herramienta nos está diciendo el porcentaje de oportunidad que nosotros podemos tener con este cliente, ¿vale? En base a las conversaciones, las llamadas y las actividades que ha tenido con nosotros. Luego tendríamos la parte de los chats, que como les dije, ahora mismo este es el chat que tenemos activo, que estamos viendo totalmente en vivo, ¿vale? Y por supuesto son los chats que tenemos en este momento activos. Las llamadas de momento no tenemos ninguna, pero como bien saben, esto es una forma muy ágil de gestionar a un potencial cliente, incluso a un contacto, ¿ok? Y sobre todo aquí tendríamos los comentarios, ¿vale? Entonces aquí los comentarios es decir, si nosotros tenemos pues alguna duda, alguna pregunta, ¿vale? Y por supuesto, los informes. Una de las cosas más interesantes que tiene la aplicación de Social IQ es todos los informes que nos puede dar. Porque por un lado me dice todas las visitas totales que hemos tenido, ¿vale? La duración promedio dentro de nuestra página web, las visitas de todas las páginas en total y el promedio por visitas, ¿vale? Entonces, hasta el final lo que nos dice, nos da mucha información a nosotros es de cómo se está gestionando nuestra página web. Entonces, aquí básicamente, lo que tendríamos, y por supuesto, que no se me puede olvidar, podríamos personalizar nuestros informes, por ejemplo, por el último mes, ¿vale? Y en el último mes, pues ya tendríamos absolutamente todos los datos. Esto lo podríamos filtrar, podríamos directamente enviarlo por correo o gestionar informes para enviarlo, por ejemplo, a nuestro equipo de SEO de forma mensual o trimestral o semestral, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo nos da también las marcas, las horas, cuáles son nuestros visitantes recurrentes, cuáles no, si nos han visitado por el escritorio o por el dispositivo móvil. Esto nos sirve para tal vez hacer una web mucho más responsive, ¿vale? Porque si vemos aquí el dispositivo móvil está a punto de pisar a lo que sería el escritorio, ¿vale? Y aquí nos diría cómo nos están buscando, si de forma directa, si por recomendaciones, si estamos haciendo AdWords o no, ¿vale? Si estamos haciendo algún tipo de campaña y, por supuesto, todos los países desde el cual nos visitan. Entonces, esto es súper interesante tener estos datos para saber dónde están nuestros usuarios y dónde están nuestros clientes. Por si en algún momento, por ejemplo, queremos hacer, me lo invento, para República Dominicana y para Colombia, una oferta especial, ¿vale? Porque sabemos que aquí hay muchos usuarios que visitan nuestra web. Esto al final nos da muchísima información de calidad que tenemos que saber gestionar. Espero que este pequeño overview que he hecho en vivo y en directo para DIL, pues te dé algunos indicios de lo que es Social IQ, qué es lo que podemos hacer con Social IQ y, por supuesto, la cantidad de información tan interesante que nos da. Recuerda que esto es un overview, ¿vale? Si quieres saber mucho más, escríbenos en los comentarios y recuerda visitar nuestra página web mileniasconsulting.es y, por supuesto, asimismo, suscribirte a nuestro canal, que estamos todas las semanas subiendo muchísima información de calidad. Nos vemos en la próxima. Chao.